Siempre pensé que si un día mi matrimonio se rompía, sería por algo que yo hiciera directamente, una infidelidad mía, un abandono, un vicio, una decisión egoísta. Nunca se me pasó por la cabeza que el detonante iba a ser algo que, en teoría, se veía tan noble como ayudar a un amigo a salir adelante. Lo que jamás imaginé es que ese amigo en realidad estaba saliendo adelante conmigo como patrocinador, mientras mi propia esposa era la socia silenciosa, la contadora de cuentos y la protagonista de la historia que yo era el último en ver. Lo cuento en primera persona porque, incluso ahora que ha pasado tiempo, si lo contara desde afuera parecería exageración de novela barata. Pero fue mi vida diaria durante años, sin que yo me diera cuenta. Me llamo Julián, tengo 41 años y hasta hace poco creía que entendía bastante de números y de riesgo. Soy contador, trabajo desde los 23 metido entre balances, flujos de caja, auditorías, impuestos. Toda mi vida profesional ha girado en torno a revisar lo que otros hacen con su dinero. Por eso el golpe más duro de toda esta historia no fue solo la traición emocional, sino la humillación profesional de haber sido capaz de detectar errores millonarios en empresas ajenas y no haber visto el agujero enorme que se estaba abriendo en mi propia casa. Es como ser mecánico y chocar siempre el mismo coche, ridículo y doloroso al mismo tiempo. Conocí a Laura, mi exesposa, cuando ambos trabajábamos en la misma empresa. Yo estaba en el área contable y ella en recursos humanos. Era de esas personas que llenan un salón apenas entran, habladora, segura, rápida para hacer chistes, con una facilidad brutal para conectar con cualquiera. Yo, en cambio, siempre he sido más bien reservado, de hablar cuando tengo algo que decir, de observar antes. Supongo que esa diferencia fue lo que nos atrajo al principio. Ella decía que yo le daba paz, yo decía que ella me sacaba de mi zona de confort. Al año ya vivíamos juntos. A los 3 nos casamos. Nunca fuimos la pareja perfecta, pero teníamos una vida relativamente estable. Un departamento en las afueras, 2 coches modestos, algunos ahorros que fuimos juntando a base de disciplina y renunciar a gustos, vacaciones una vez al año y el plan a futuro de tener hijos cuando estuviéramos más acomodados. Todo esto que voy a contar empezó a torcerse cuando apareció en escena un personaje al que al principio yo vi simplemente como un nombre más en las interminables historias de Laura, Santi. Santiago era, según ella, un amigo de la adolescencia con quien se había reencontrado por redes sociales. Empezó a mencionarlo de a poco, en anécdotas sueltas, que si Santi siempre fue un loco creativo, que si Santi es de esos que no saben trabajar para otros, solo para ellos mismos, que si Santi tiene unas ideas de negocio increíbles, pero nunca ha tenido a nadie que lo apoye bien. Al principio me parecía el típico amigo bohemio que todos tienen, el soñador que siempre está arrancando algo nuevo. Yo escuchaba medio por encima, sin darle mayor importancia. En el fondo creo que me gustaba que Laura tuviera amigos fuera de nuestro círculo. Nunca he sido el marido controlador. Con el tiempo las menciones se hicieron más frecuentes. Un día me dijo que Santi quería montar un pequeño café creativo, una especie de híbrido entre cafetería, espacio de cowork, galería de arte y taller de cosas. Me enseñó diseños en el celular, fotos de locales que habían ido a ver, bocetos de logos. Yo miré todo con la lente profesional de siempre. Costos, alquiler, permisos, proveedores. Le dije con calma que sonaba bonito, pero caro, que el primer año de un negocio así suele ser una carnicería económica, y que si no tenía respaldo financiero serio, lo más probable es que terminara ahogado en deudas. Ella me respondió con una frase que ahora veo como señal de alarma, pero en ese momento me sonó a simple idealismo. Justo por eso necesita alguien que sepa de números, por eso pensé en ti. A veces me da rabia que tengas tan buena cabeza para esto y solo la uses para salvarle impuestos a los ricos de tu empresa. Yo me reí, medio incómodo. Le dije que no mezclaba trabajo con amigos, que si él quería asesoría podía pagarme como cualquier cliente, que no iba a regalarle horas de consultoría solo porque fuera su amigo de toda la vida. Ella hizo un gesto de fastidio, me llamó cuadrado. Dijo que no todo en la vida era cobrar. En ese momento la conversación quedó ahí. Si me hubieran mostrado en ese instante una foto del futuro, con todo lo que vendría, habría insistido en ese límite hasta el final. Pero no te pasan trailers de tu vida, solo te dejan tomar decisiones con la información que te quieres ver, no con la que está a la vista. Los meses siguientes fueron una mezcla rara de cosas. Por un lado, en la oficina me ofrecieron un ascenso, con más responsabilidades y un aumento decente de sueldo. Eso implicaba más horas, más estrés, menos energía al llegar a casa. Por el otro, el proyecto del café de Santi seguía en la conversación de Laura, cada vez más serio. Empezó a decir cosas como, ya casi tiene local,
Ya lo aceptaron en un programa de apoyo a emprendedores. Ya está viendo proveedores de café de especialidad. Yo preguntaba de vez en cuando de dónde iba a salir el capital real, no el entusiasmo. Ella decía que él tenía unos ahorros, que le habían prestado, que iba a pedir un crédito. En ningún momento en esa etapa mencionó nuestros ahorros. Esa palabra, nuestros, iba a convertirse después en un campo minado. El primer golpe concreto llegó un viernes por la noche. Yo llegué tarde del trabajo, reventado, y la encontré sentada en la mesa con la laptop abierta, varios papeles y una libreta. Tenía la cara seria, la frente arrugada. Me dijo que necesitábamos hablar de dinero. Esa frase nunca anuncia nada bueno. Pero yo, inocentemente, pensé que sería sobre algún gasto grande, algo del coche, algún plan. Cerré la puerta, dejé el maletín, me serví agua y me senté frente a ella. Me explicó, con un discurso que evidentemente había practicado, que Santi al final no había conseguido el crédito que esperaba, que los bancos estaban pesados, que nadie confía en proyectos creativos, que el programa de emprendedores solo daba apoyo en especie, no dinero, que el dueño del local quería una garantía fuerte. Después, con un giro de voz, soltó lo importante. Estuve pensando, nosotros tenemos ahorros, tenemos estabilidad, tú tienes un trabajo fijo, podríamos ayudarlo a arrancar, no todo obviamente, pero sí una parte, como socios silenciosos. Me quedé mirándola, tratando de procesar. Le pregunté cuánto era una parte. Ella dijo una cifra que casi me hace escupir el agua. Prácticamente todo nuestro fondo de ahorros, salvo un pequeño colchón. Explicó rápido que no sería un regalo, que sería una inversión, que habría un contrato, que tendríamos un porcentaje del negocio, que en unos años podría darnos más que cualquier plazo fijo. Me habló de rentabilidad, de proyecciones, de crecer el dinero. Yo la escuchaba con la profesión prendida, preguntando por el plan de negocios, los flujos, el punto de equilibrio, el mercado objetivo. Ella, que de números solo sabía lo básico, se limitaba a repetir lo que Santi le contaba, mezclando palabras sueltas como branding, diferenciación, experiencia. No me sonaba sólido. Fui claro. Le dije que yo no pensaba poner nuestros ahorros en un negocio que no había visto en papel, que no iba a jugar a ser inversor solo porque el emprendedor fuera amigo suyo, que si ella quería poner parte de su sueldo o ahorros personales, estaba en su derecho, pero que el fondo que teníamos juntos era otra cosa. Ella se ofendió. Dijo que siempre veía problemas, que nunca creía en nadie, que así como iba a crecer algo si yo no soltaba, que si fuera un plan de su jefe seguro lo vería con otros ojos. Discutimos fuerte. Yo le dije que no era personal contra Santi, que si viniera a mi oficina con un plan serio lo evaluaba como cualquiera, pero que no iba a decidir eso en la mesa del comedor. Terminamos esa noche en silencio, ella en el sofá, yo en la cama. No fue la primera vez que dormimos separados, pero sí fue la primera por dinero. Durante unas semanas el tema pareció enfriarse. No se hablaba más del café delante de mí. Laura volvía a casa cansada, pero normal. Santi, en teoría, seguía buscando opciones. Yo, ocupado con el nuevo puesto, bajé la guardia. Creí que la crisis había pasado, que Laura había entendido mi posición. Lo que yo no vi fue que en realidad lo único que había cambiado era que dejó de intentar convencerme y empezó a decidir por su cuenta. La primera señal de que algo no cuadraba no vino del banco ni de la notaría, sino de un detalle aparentemente tonto. Mi tarjeta de débito rechazó una compra en el supermercado. Era mitad de mes, yo sabía que no estaba tan justo como para eso. Revisé desde el celular la cuenta de ahorros donde teníamos el fondo y tenía menos dinero del que recordaba. Pensé que quizás estaba mezclando números en la cabeza. Esa noche en casa abrí la laptop y entré al banco con calma para revisar movimientos. Ahí vi varias transferencias hechas en los últimos 2 meses desde nuestro fondo de ahorros a otra cuenta. Siempre con montos medianos, no todo de golpe. El destinatario, Santiago R. Se me heló la sangre. No eran montos pequeños. Sumados representaban casi el 70% de lo que teníamos. Revisé fechas. Algunas eran en días en que yo había trabajado hasta tarde. Otras en horarios en que claramente estaba en la oficina y ella en casa. Todas las transferencias tenían como concepto cosas genéricas: préstamo, aporte, depósito. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado frente a la pantalla, con el cursor quieto mirando mi propio dinero desaparecer en líneas de texto, una mezcla de calor en la nuca y frío en las manos. No la enfrenté esa misma noche. Estaba tan fuera de mí que temí decir algo que no pudiera desdecir. Ella llegó cansada, con bolsas. Tiró los zapatos en la entrada, me dio un beso rápido y empezó a guardar cosas. Yo la miraba como si fuera otra persona. Me preguntó qué pasaba, notó inmediata mi distancia, pero dije que nada, que estaba cansado. En la madrugada, mientras ella dormía, volví a ver los movimientos, como si repasar el desastre me diera algún control.
No lo dio. La mañana siguiente, sábado, esperé a que se levantara. Le preparé café y le dije que necesitábamos hablar en serio. Lo dije con un tono que ni yo me conocía. Nos sentamos en la mesa. Abrí la laptop. Le mostré la pantalla con las transferencias. No la acusé. Solo le pregunté, ¿me explicas esto? Su primer reflejo fue lo que ahora reconozco como su mecanismo favorito: minimizar. Dijo que no era tanto, que luego se recuperaba, que sí. Le había hecho unos préstamos a Santi porque el banco estaba duro, que no me había dicho para evitar discusiones, que pensó que si lo hacía poco a poco yo no me agobiaría, que de todas formas era dinero que seguía siendo nuestro porque era una inversión. Mientras hablaba, yo contaba mentalmente los años que nos costó armar ese fondo. Las veces que dijimos que no a viajes, a coches nuevos, a caprichos, siempre con la frase, es para el futuro. Ese futuro ahora tenía nombre y apellido: el mejor amigo de mi esposa. Le dije con la voz tensa que lo que había hecho era gravísimo, que no se trataba solo del dinero, sino de haber pasado por encima de un acuerdo básico entre nosotros, que ella no tenía derecho a decidir unilateralmente sobre un fondo común. Ella contraatacó, que el fondo lo habíamos hecho entre los dos, pero que ella también trabajaba, que parte de ese dinero era suyo, que no estaba haciendo nada malo, que estaba apostando por algo. Dijo incluso que pensaba devolverlo todo cuando el negocio empezara a producir, que ni siquiera hacía falta hablar de traición. Discutimos 1, 2, 3 horas, dando vueltas en círculo. Yo insistía en el principio. El problema no era solo lo que hizo, sino cómo. Ella insistía en el resultado, que nada se había perdido, porque no era un gasto, sino una inversión. Terminamos el día agotados, sin llegar a nada. Solo acordamos algo obvio, que a partir de ese momento no habría un peso movido de esa cuenta sin la firma de los dos. Un acuerdo que llegó demasiado tarde. Decidí, a pesar de todo, ir a ver el famoso café. No como cliente, sino como auditor personal. Le pedí a Laura que me llevara un día en que Santi estuviera. Ella puso cara rara, pero aceptó. El lugar, tengo que admitirlo, era precioso. Paredes de ladrillo, plantas colgando, mesas de madera reciclada, lámparas industriales, una barra enorme con máquina de espresso reluciente, pizarras con lettering perfecto, sillones cómodos, estanterías con libros, un rincón con cuadros de artistas locales. Todo muy instagramiable. También vi algo más: equipos caros, decoración que no parecía haber salido de descuentos, una remodelación que claramente costó mucho más que lo que Santi podría haber pagado con ahorros y un apoyo de programa. Ahí mismo, mirando la barra, pude casi ver materializados nuestros años de ahorro, convertidos en barniz brillante. Me presenté con Santi como el marido de Laura, y nada más. Él fue encantador, sonrisa amplia, abrazo, chistes. Me habló del concepto de cómo querían crear comunidad, de las noches de micro abierto, de los talleres, de las alianzas con marcas de café. Yo escuchaba con oreja de contador. Le pregunté por el alquiler, los costos, la proyección. Él eludía. Hablaba más de la parte creativa que de la numérica. Dijo una frase que me quedó resonando. Lo bueno es que si esto funciona como creemos, en 2 años todos los que confiaron van a recuperar con creces lo que pusieron. Todos los que confiaron. Plural. Le pregunté cuántos socios tenían. Dijo que prefería mantener eso en privado, que había gente que no quiere aparecer. Miré a Laura. Bajó la mirada. Ahí supe que ella no solo era la amiga que había prestado, sino algo más. Una especie de socia oculta. A partir de ese día mi cabeza ya no tuvo paz. Empecé a revisar todo. Miré estados de cuenta antiguos, comparé gastos, busqué transferencias pequeñas que hubieran pasado desapercibidas antes. Revisé chats. No tengo el hábito de revisar el celular de mi pareja, pero en este punto ya estaba desbordado. Una noche se quedó dormida con el teléfono en la mano. Yo no me aguanté. Lo tomé, con una mezcla de culpa y necesidad, y empecé a mirar.
No encontré mensajes explícitamente románticos entre ellos, ella y Santi. Todo era en tono de amigos que emprenden, pero sí encontré cosas que me dolieron igual. Mensajes donde ella le decía, no te preocupes, si Julián se pone pesado, yo encuentro la forma. Otros donde él le mandaba fotos del avance del local y ella respondía con corazones. Otros donde se referían a la cuenta de ahorros como nuestro colchón, sin que yo estuviera nombrado. Uno en particular me atravesó. Santi escribió, te prometo que todo esto va a valer la pena. Vas a poder dejar ese trabajo que odias y vivir de algo que sí te llena. Solo aguanta conmigo un poco más. Ella respondió, confío en ti más que en nadie. Tú sabes. Más que nadie. Yo, el esposo, el del futuro, era ahora el tipo serio que ponía problemas. Él, el amigo de la adolescencia, era la apuesta, el aliado, el proyecto. Esa noche dormí en el sofá sin siquiera intentar dar explicaciones. Sentía que, en algún nivel, mi matrimonio ya estaba en otra dirección aunque ellos no se hubieran besado. Al menos no en pantalla. Mientras mi vida emocional se deshacía, el café parecía ir bien. Laura pasaba cada vez más tiempo ahí. Al principio iba solo los fines de semana. Luego empezó a pasar a ayudar algunas tardes, después a quedarse en la noche de eventos, luego a trabajar desde ahí porque tenía home office. Yo empecé a resentirlo. No porque fuera un lugar bonito, sino porque sentía que cada hora que pasaba ahí era una hora más invertida en una vida que no me incluía. Cuando le decía algo, respondía que yo también podría ir, que estábamos en esto juntos. Pero mi presencia ahí nunca fue cómoda. Los clientes la conocían a ella, al dueño, a los camareros. Yo era solo el marido de Laura. En mi propia inversión, era un extra. En medio de todo esto pasó algo que empeoró todo. Recortes en mi empresa. No perdí el trabajo, pero nos quitaron el bono anual, congelaron los aumentos y empezaron a invitar a algunos a retirarse. La estabilidad que yo siempre había dado por sentada se tambaleó. El mismo mes en que nos anunciaron eso, el café tuvo un problema serio. Una inspección municipal encontró irregularidades en permisos, casi les clausuran el local. ¿Quién crees que tuvo que ir a revisar papeles, ayudar a ordenar cuentas, hablar con el abogado del café? ¿Yo? A pedido de Laura, por supuesto, que lloraba diciendo que si cerraban ahora, perdíamos todo lo que metimos. Así el tipo que no quería ser parte del proyecto se convirtió en el bombero de emergencias. Fue en una de esas revisiones de papeles del café donde vi algo que terminó por encender la sirena completa. Revisando las facturas, noté que muchos pagos importantes se habían hecho desde una cuenta personal que no era la de Santi. El nombre me resultó familiar. Era una cuenta a nombre de Laura. No solo se trataba de los préstamos que yo había visto salir de nuestro fondo. Había movimientos que iban directamente de la nómina de ella al negocio. No solo había invertido nuestros ahorros sin mi consentimiento, también estaba poniendo de su sueldo mensual más dinero del que me decía que tenía. Eso explicaba por qué últimamente no llegaba a fin de mes y me pedía que yo cubriera algunos gastos extra, como si fuera un bache normal. No era un bache, era otra tubería rota. Al salir de esa reunión con el abogado, la enfrenté de una vez en el coche. Le pregunté por qué no me había dicho que estaba pagando facturas del café desde su cuenta. Se defendió como siempre, que lo hacía para ganar tiempo, que luego nos iban a reembolsar, que no quería agobiarme con más detalles. Yo le dije que ya no confiaba en esa frase, que todo lo que metíamos ahí parecía ir a un agujero sin fondo. Dijo que estaba harta de que yo viera el proyecto como un pozo y no como un sueño. Yo le solté, sin pensarlo demasiado, que empezaba a sospechar que el sueño que estaba defendiendo no era solo el negocio, sino su vida con Santi. Ahí se hizo un silencio pesado. Me miró fijo, con rabia y algo de miedo. No respondió. Esa no respuesta dijo más que cualquier discurso. Pocos días después, la confirmación que faltaba llegó por tercera vía. Estaba en la oficina cuando recibí un mensaje de una compañera de trabajo de Laura, una con la que yo tenía buena relación porque a veces coincidíamos en eventos de la empresa. Me dijo algo como, no sé si es mi lugar, pero creo que deberías saber que Laura ha estado usando muchos días de trabajo desde casa para estar en el café, y bueno, se habla mucho de lo cerca que está con el dueño. No quiero que te enteres por rumores.
Sentí como si me clavaran una estaca en la garganta. Le agradecí, corté rápido, fui al baño y me quedé apoyado contra la pared, tratando de no gritar. No soy alguien impulsivo. No fui directo al café a hacer un escándalo. Fui otra vez a los hechos. Empecé a revisar los registros de ubicación compartida del celular. Sí, los teníamos activados por pura comodidad, ni siquiera por control. Los correos de home office que ella enviaba. Los horarios. Era evidente que usaba la flexibilidad de su trabajo para estar allá. ¿Eso prueba automáticamente que había algo más que un proyecto? No, pero en el contexto de todo lo demás, el dibujo era bastante claro. La conversación definitiva fue un domingo por la noche. Le dije que ya no hablábamos de un tema de dinero, sino de confianza completa. Que necesitábamos poner todo sobre la mesa. Cuánto dinero había puesto, qué acuerdos tenía con Santi, quién era socio de qué quería ella en realidad. Después de muchos rodeos, muchas frases de manual tipo «no quiero hacerte daño» y «no es tan simple», terminó diciendo lo que en el fondo ya sabía. Que llevaba tiempo sintiendo que nuestra vida se había vuelto automática, que ella se sentía viva en el café, que con Santi compartía ilusión, que conmigo solo compartía obligaciones. Que sí, se había enamorado de él en algún punto del proceso, que no había querido que fuera así, que al principio era solo admiración, pero que había crecido. Agregó, casi como si fuera un detalle, que no habían tenido relaciones físicas hasta hace poco, como si eso hiciera la traición más digerible. Yo la escuché en silencio. Fue la única manera de no destruir todo. Cuando terminó, solo pude decir una frase. Así que yo he estado financiando el escenario perfecto para que tú descubras que estás enamorada de otro. Ella lloró. Dijo que no lo viera así, que ella también había puesto, que había arriesgado su estabilidad, su reputación, que también estaba en conflicto. Me pidió que entendiéramos esto como una crisis de pareja, que fuéramos a terapia, que nada estaba escrito aún. Yo, que llevaba meses viendo cómo mi vida se inclinaba hacia otro lado, supe que ahí se había quebrado algo que no se recompone con terapia. No era solo que estuviera enamorada de otro. Era la cadena de decisiones que había tomado para sostener esa nueva vida, mentirme, esconder movimientos, comprometer nuestro futuro económico. El divorcio no fue inmediato. Hubo semanas de estiramiento, de intentos de negociación, de sesiones de terapia donde se analizaban patrones, historias de la infancia, miedos. Hubo momentos en que casi me convencí de que podíamos reconstruir. Pero cada vez que miraba el estado del café, el saldo de nuestras cuentas, el brillo en los ojos de ella cuando hablaba del próximo evento del local, entendía que yo estaba intentando reconstruir una casa cuyos cimientos ya estaban puestos en otra obra. Laura, en el fondo, ya había elegido. Solo le faltaba el valor de asumir las consecuencias. Al final, fui yo quien puso la palabra sobre la mesa. Separación. Lo hice con una calma rara, casi clínica. Le dije que había dos niveles que ya no podía sostener. El económico, no iba a seguir permitiendo que mis ingresos alimentaran un proyecto ajeno en el que yo no creía y del que ella sacaba más que yo. Y el emocional, no iba a vivir compitiendo con un tipo que cada vez que entraba a un cuarto la llenaba de una luz que a mi lado ya no tenía. Le propuse algo que sé que en su cabeza sonó frío, que separáramos cuentas, que yo me quedara con el departamento y la deuda asociada, la hipoteca estaba a mi nombre principal, y que ella se quedara con todo lo que había puesto en el café, responsabilizándose de recuperarlo o perderlo. Que si quería seguir ahí, lo hiciera con su dinero y su riesgo, no con el mío. Se ofendió. Dijo que era injusto, que el café también era mi inversión, que yo estaba abandonando un proyecto por orgullo, que cuando empezara a dar frutos me iba a arrepentir. Me reí, sin humor. Le dije que si algún día ese negocio le hacía millonaria me alegraría desde lejos, pero que no iba a quedarme pegado a esa apuesta por miedo a perder algo que de todos modos ya sentía perdido. Firmamos los papeles meses después. Hubo regateos, abogados, números. Al final logramos algo medianamente justo. Yo me quedé con la casa y el coche más viejo. Ella con el coche más nuevo, que él usaba para ir al café, y con su participación en el negocio. Los ahorros que quedaban se dividieron simbólicamente. Ya no eran gran cosa. Supe tiempo después, por comentarios de conocidos, que el café no tuvo el final de cuento que ella esperaba. Durante un tiempo fue el lugar de moda. Fotos, eventos, talleres. Luego empezaron los problemas clásicos. Competencia, alquiler que subía, costo de insumos, saturación del mercado. Santi, que nunca fue bueno con la administración, siguió haciendo malabares.
Laura dejó su trabajo en recursos humanos para meterse de lleno ahí, generando su propio riesgo. Un año después de nuestro divorcio, me enteré de que el café había cerrado por reformas, que nunca terminaron. Hoy en ese local hay otra cosa. No me alegra ni me pone triste, simplemente confirma lo que vi en los papeles desde el primer día. El proyecto estaba construido más sobre ilusión que sobre números. Yo tuve que recomponer mi vida financiera desde cero. Volví a hacer un fondo, esta vez solo a mi nombre, con reglas claras conmigo mismo. Aprendí a desconfiar un poco, no de la gente en general, pero sí de los proyectos que llegan envueltos en palabras grandes y números borrosos. Tardé en volver a confiar en alguien, como pareja. Más que por miedo a que me fueran infieles, por miedo a mezclar cuentas, planes futuros, con alguien que quizá un día despertaría con una pasión nueva y usaría mi estabilidad como plataforma de despegue. Hay quien me dijo que fui demasiado duro, que los proyectos se arriesgan, que a veces hay que apostar por el sueño de la persona que amas incluso cuando no crees del todo. No digo que eso esté mal, solo digo que hay una diferencia enorme entre arriesgar juntos, con todo sobre la mesa, y arriesgar un tercero sin su consentimiento. Porque eso fui yo en esta historia, el tercero afectado por un proyecto que tenía dos verdaderos protagonistas, Laura y Santi. De todo esto me quedó la enseñanza de que los límites en una relación no se ponen para limitar al otro, sino para proteger lo que se construye entre los dos. De todo esto me quedó claro que cuando alguien empieza a tomar decisiones económicas grandes para evitar discusiones, en realidad ya decidió sin ti y lo que quiere evitar no es el conflicto, sino tu opinión. De todo esto saco que la infidelidad no empieza el día que dos personas se besan en un café, sino mucho antes, en el momento en que se sientan a planear un futuro juntos usando el dinero, la estabilidad y el esfuerzo de alguien que no está en esa mesa. Y sobre todo, de todo esto me quedó la certeza de que por más que duela perder años de ahorro, es peor seguir financiando con tu trabajo y tu confianza una historia donde ya no eres más que el contador invisible que paga la cuenta mientras otros dos se sienten vivos.